esta hora tenemos prevista una entrevista y diálogo con el coronel Renato González, director nacional del ISPOL. Javier, buenas tardes, ya tenemos en línea al coronel Renato González. Coronel, buenas tardes, bienvenido a Ponte 11 Ecuador Noticias en el programa Entre Líneas. Hasta estos momentos los reportes indican que hay operativos de la Interpol a nivel de todo el país y también a nivel internacional en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, donde ya fue detenida la familia precisamente Fito y retornada al Ecuador por parte de la Policía Nacional. Esto demuestra que hay un despliegue enorme sobre la búsqueda de estos dos personajes que escaparon de las cárceles acá en Guayaquil, en el operativo Metástasis, que involucra también elementos que están vinculados a temas relacionados con sobornos, con chantajes, con secuestros, con todo tipo de delitos que incluye también el sistema financiero. ¿Cómo observa hasta estos momentos el despliegue de la Policía Nacional, de la Interpol, como un comentario suyo en calidad de director de una institución que precisamente estaba junto con el fiscal César Suárez buscando el 31 de enero que respondan los responsables de ese desfalco multimillonario a los fondos de la Policía Nacional? Buenas tardes y bienvenido, coronel. Buenas tardes, Emilio, y un saludo cordial a toda la audiencia. La verdad que el fallecimiento de César Suárez en manos criminales, de una manera alevosa, de una manera vil, certera inclusive, actuando sobre seguro con 3 o 4 delincuentes que además tenían una protección adicional, lo que nos demuestra es el grado de peligrosidad al que han llegado estas organizaciones criminales. Pero no solo eso, también en esta estela de inseguridad que nos quieren combinar, inclusive intimidar con el terror, hay que ser claros. Se ve también los defectos del caso Metástasis, que permitió desnudar las conexiones de varias organizaciones criminales con las diferentes instituciones públicas y privadas. Cuando me preguntan cuál fue la trascendencia de César Suárez en el caso ISPOL, yo tengo que remontarme hace 2 años atrás, cuando iniciaban las investigaciones, cuando no existía esa predisposición en algunos fiscales en avanzar precisamente por el temor a los actores que estaban involucrados. El único fiscal que tuvo la valentía, la honestidad, la decisión de avanzar en esas investigaciones fue César Suárez. Por eso es que varias de las investigaciones que Fiscalía avanzó se deben a la persona, a la predisposición y al profesionalismo de quien hoy fue enterrado en Paján. Pero no solo eso, el 27 de diciembre del 2022 están las publicaciones y yo acabo de subir un mensaje en la red social X recordando que gracias a su intervención fue uno de los artífices principales para que el ISPOL recupere $300 millones que estos delincuentes nos habían arrebatado a 90,000 familias de la Seguridad Social Policial. Por eso es que a nosotros nos ha dolido hasta el fondo, nos da mucho sentimiento, nos da impotencia saber que manos criminales, que manos mafiosas, que no respetan la vida, terminaron con este ser tan extraordinario, tan espectacular y un digno ejemplo. Pero hay que continuar en la lucha. En honor a esa memoria de César Suárez, la batalla continúa. Y usted bien lo decía, Emilio, en toda la región latinoamericana está siendo buscado este delincuente de Fito y ya encontraron a sus familiares, ellos sí recluidos en barrios muy poderosos de Córdoba, una ciudad argentina de las más desarrolladas. De ahí, de esas casas que las pagaron en efectivo, lo que hay que preguntarse es de qué manera sacaron esos recursos del Ecuador. Por eso es que levantaron las sospechas, han sido ya deportados y esperemos ahora que el sistema de justicia ecuatoriana no los libere fácilmente, porque lamentablemente a eso estamos expuestos. Pero también hay buenas noticias. Hace pocos minutos ha sido capturado en el norte de la capital el delincuente Colón Pico. Entonces, también se ve resultados, también se ve el fruto, el esfuerzo de esos compañeros policías, de los militares que también están desplegados en el territorio y siempre bajo el direccionamiento político, porque esto hay que reconocer, si no existe el apoyo político, los resultados no se dan. Así que le deseamos del mayor de los éxitos al presidente en funciones, a Daniel Noboa Sin, a la señora ministra de Gobierno, que a su vez es la ministra del Interior,
la doctora Mónica Palencia, a mi comandante general César Zapata, que nadie sabe los esfuerzos que ellos realizan a efectos de sumarse a esta lucha que el Estado en su conjunto debe darle a las organizaciones criminales. Estamos en diálogo nacional con el coronel Renato González, director nacional del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Coronel, conocemos que el 31 de enero estaba prevista la audiencia en la que el fiscal César Suárez iba a presentar todos los elementos contundentes respecto a las investigaciones, pruebas dentro del debido proceso que se involucraba a conocidos personajes del mundo también político en el país, vinculados familiares a ellos, etcétera. Coméntenos, ¿habría la sospecha de que también había intereses de elementos vinculados en esta investigación que quizás estaban detrás también de asesinar, de ultimar al fiscal César Suárez, siendo que estaba a pocos días ya de darse esa audiencia donde definitivamente se iban a dictaminar acusaciones de manera directa con las pruebas que estaba precisamente recabando el fiscal Suárez? ¿Y cómo está la situación de Cherres en Estados Unidos también, coronel? Adelante. El ISPOL le debe mucho al doctor César Suárez Pillay. Como le manifestaba, él tuvo la valentía, el coraje y la disposición para iniciar una serie de investigaciones. Yo siempre he manifestado que el caso ISPOL se llama caso ISPOL, pero realmente involucra alrededor de 20 investigaciones que van por cuerdas separadas y que están en diferentes etapas, algunas preprocesales y otras procesales. Fundamentalmente, el doctor Suárez nos apoyó bastante en la investigación del caso denominado Citadel, donde 2 sujetos ya fueron llamados a juicio, pero está suspendido en virtud de que están prófugos de la justicia. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, que está detenido en Estados Unidos, y a su yerno Gonzalo Navarro, que no está ubicado hasta el momento por la justicia. Ese es un caso. El otro caso donde él fue fundamental en su rol fue la investigación del caso de Cevale, en el cual pudimos recuperar a través de la disposición de la jueza Yanela Norris, una mujer muy valiente, $300 millones, y donde la fiscalía, representada en ese instante por el doctor César Suárez, manifestó todos los argumentos de que esos recursos le pertenecían al ISPOL. La acusación particular, nos sumamos a ese pedido y en pocos días, a inicios de 2023, recibimos esos recursos en nuestras arcas. Pero además, el doctor César Suárez Pillay también avanzó en otras investigaciones, que luego por disposiciones internas de la Fiscalía se las tuvo que entregar a otros fiscales. Es por eso que la audiencia del 31 de enero, que está en Quito, lo lleva en este momento el doctor Alex Castillo, y aspiramos que se pueda instalar esta audiencia, pero sobre todo que la jueza Irene Pérez no le tiemble la mano y llame a juicio a los 10 procesados, entre los cuales están 2 exdirectores generales del ISPOL, me refiero a Enrique Espinoso Los Monteros y a David Proaño. También está ahí procesado Jorge Cherres, el exdirector económico del ISPOL, Rafael Núquez, el ex secretario jurídico del ISPOL, Santiago Duarte, el exdirector de riesgos que está sentenciado en Estados Unidos, John Luzuriaga, Luis Domínguez, que era el representante de Rusticusi, y otras personas más. Pero también el 7 de febrero en Guayaquil debe reinstalarse la audiencia de juzgamiento de Alejandro Paulson Tauma en el caso Delcor, Ecuagrán y Fertisolubles, donde actúa también el doctor Alex Castillo. Es decir, son los 2 casos más cercanos que están en esta etapa ya procesal y que aspiraríamos en un tema que pasen a juicio los 10 procesados y en el otro que ya concluya con una sentencia para este mando medio de estas empresas, porque los grandes dueños de estos recursos, atención, embajador Michael Fitzpatrick, me refiero a Gad Gonstein y a Enrique Huerta, se pasean tranquilamente en las playas de Miami. Ayúdenos a combatir la corrupción, expulsen a estos delincuentes de su territorio norteamericano y tráiganlos a que rindan acá justicia en el Ecuador. Lo mismo con España. Ahí se pasea libremente por las calles de Madrid Enrique Weyson Hacine, otro delincuente que además tiene ascendencia también de delincuentes mencionados en otros casos, como su tío, que tiene el mismo apellido y es homónimo en su nombre. Toda esta serie de gavillas de delincuentes que por varios años han estado asestándole golpe tras golpe a la administración pública, llevándose recursos de los 18 millones de ecuatorianos, es hora de ponerle un alto y deben ir a pagar cárcel, pero no la cárcel benigna,
que tienen una serie de beneficios. Y es hora ya de que se reforme el sistema de justicia ecuatoriano. No puede ser que en estos casos de delitos contra la administración pública sea un camino larguísimo, costosísimo para el Estado, tortuoso inclusive, conseguir un buen fiscal que investigue, luego un juez de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que los llame a juicio, luego 3 jueces, de los cuales por lo menos 2 los sentencien para tener una sentencia en primera instancia, y otra vez 2 jueces de la sala de apelación para que se ratifique en segunda instancia, y ahí no termina el camino. Tienen derecho a una casación en la Corte Nacional, en cualquiera de las salas donde se tienen nuevamente 2 voluntades para ser sentenciados. Y pese a eso, ya lleva varios años y se llega a una sentencia, por ahí asoma un juez de San Borondón, un juez de Santo Domingo, un juez de la Concordia, como los que han sido evidenciados en el caso Metástasis, y de un plumazo, a través de un habeas corpus, mandan a delincuentes a la calle. Ese es el sistema de justicia ecuatoriana. Por eso es que tenemos estos grandes niveles de impunidad y por eso es que les resulta muy sencillo disponer quién muere mañana y quién muere pasado, porque no tienen recelo de ser sentenciados, y si son sentenciados con 100,000, 200,000 dólares, que para ellos son como para los caramelos, compran las voluntades de un juez y salen en libertad a seguir disfrutando de sus fechorías. Es hora de que inclusive el Estado se preocupe de la seguridad, pero también de la seguridad social de quienes combaten de su lado. ¿A qué me refiero? Mire, cuando fallece un policía, cuando fallece un militar en servicio activo, nuestra seguridad social cobija a nuestros deudos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese juez probo, con ese fiscal valiente, con ese mañana subsecretario, viceministro, ministro, que fallezca en esta contienda bélica interna? Quedan desprotegidos. La familia de César Suárez cobrará los días de enero que ha trabajado y la fiscalía se desentenderá de ellos. Quedan desamparados. La pregunta es, la esposa, las 3 hijas y el hijo de 1 año, 6 meses, ¿de qué van a vivir? Esta es la oportunidad de que en la ley de extinción de dominio, donde hay varios asambleístas que no quieren aprobarla, se la apruebe y un porcentaje de esos recursos que vienen de todas estas fechorías puedan financiar programas de protección física para las autoridades y para todos estos funcionarios de segundo, de tercer y hasta de cuarto nivel que se enfrentan al crimen organizado, pero también que en su momento queden garantizadas sus familias a través del pago de una pensión, a través de becas para sus hijos y a través de un consorte económico que sea justamente algo que por lo menos compense la ausencia de esas personas que, créame, Emilio, van a seguir cayendo. Porque esto es una guerra, van a seguir existiendo heridos y muertos. La pregunta es hora ya de que el Estado ecuatoriano reforme su estructura y proteja a todos estos funcionarios. Eso significa, coronel, estamos dialogando con el coronel Renato González, director nacional del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Eso significa, coronel, que con la ley de extinción de dominio aprobada se podría esta ley utilizar para que se identifique en dónde está invertida la plata, aparte de lo que se ha recuperado. ¿Cuánto se ha recuperado hasta ahora? ¿Y cuánto se podría detectar está invertido en bienes inmobiliarios, en algún tipo de actividad financiera que realizaron con la plata de la tropa y de ustedes, los miembros de la Policía Nacional? El ISPOL tenía un patrimonio de 1.550 millones de dólares y de ellos el atraco se ha calculado en aproximadamente 950 millones de dólares. De esos, 804 millones de dólares fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en diciembre del 2020. Esa ya es una afectación real. De esos 804 millones de dólares, hasta el momento hemos recuperado 370 millones de dólares, que significan el 45% de lo atracado. Está en proceso de recuperarse 72 millones de dólares que están confiscados por las autoridades norteamericanas en el Safra National Bank y que el 22 de diciembre del 2023 nosotros presentamos a través de los abogados en la Florida la carta que nos acredita como víctimas, y aspiraríamos que al final del primer trimestre de este año, contando con el apoyo político del gobierno del presidente Noboa, podamos viajar a recuperar y repatriar esos recursos que son importantísimos. Con eso llegaríamos a un porcentaje cercano a los 55 millones de dólares. Y hay que continuar con la serie de búsquedas, tanto nacionales como internacionales, para seguir recuperando los recursos de estas 90,000 familias
humildes de clase media y clase baja que integran la Policía Nacional. Pero no solo por ahí. Cuando se habla por qué vivimos esta ola de inseguridad, la respuesta no es una sola, pero sí hay varias causas que pueden ser y deben ser subsanadas. Entre ellas, esta débil estructura normativa que tiene el Ecuador. No puede ser posible que, habiendo pasado varios años, hasta el momento el Ecuador no sea suscriptor del Convenio de Budapest, que significa la adhesión hacia la lucha contra el crimen organizado, pero a través del ciberdelito, que es lo que más está en auge en estos días. No tenemos una ley de inteligencia, es decir, las labores de inteligencia se hacen a cuenta y riesgo de los agentes, que inclusive en un momento determinado pueden ser eliminados por estas organizaciones criminales o también pueden estar confundiéndoles como integrantes y participantes de estas organizaciones criminales porque no está instrumentada la figura adecuada de las labores de inteligencia, de lo que pueda realizarse en ese entorno y que esa información pueda luego ser judicializada de la mejor manera. No existe la ley de ciberinteligencia. Cuando ahora hay delitos que se dan en la dark web, no tenemos en el Ecuador la capacidad de que nuestros agentes, a través de un perfil falso pero legalmente autorizado, puedan interactuar con traficantes de armas, de drogas, de personas, hasta de órganos. Puedan inclusive fingir ser pedófilos para saber cómo están estas organizaciones y prevenir el delito, no solo combatirlo luego de que ha sucedido. No tenemos esas dos herramientas fundamentales, pero además, con mucha mala fe, en mayo del 2017, antes de que se entregue el gobierno que fenecía en ese año, se aprobó el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, donde con mala intención le insertaron también a la Policía Nacional. A partir de ahí hemos tenido graves problemas disciplinarios. Le doy un ejemplo. Muchos de estos delincuentes con uniforme, porque esos no son policías, esos son delincuentes con uniforme, los que han sido evidenciados en el caso Metástasis, me refiero a los que tienen mensajes directos. No pueden todavía ser desvinculados de la Policía Nacional porque tenemos una legislación similar a la del sector civil. Y no somos civiles, que se comprenda. Nosotros tenemos que ser medidos con una vara más estricta, con una normativa que sea más ágil. No podemos permitir que un delincuente que esté vestiendo uniforme y que participe en actos de corrupción, al otro día vaya a pasar lista y a formar y a mandar a 300 policías bajo su orden. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Tienen que darnos las herramientas para que el mando institucional, en cuestión de 48, 72 horas, pueda desvincularlos de la Policía Nacional y que se vayan a defender como un civil más. Pero no podemos seguir soportando eso. Otra situación, varios casos de policías sentenciados que han cumplido su sentencia, que fueron desvinculados años atrás, muy alegremente regresan con sentencias judiciales y la policía, es decir, el Estado ecuatoriano, por ende, los 18 millones de ecuatorianos, tenemos que pagarles sueldos de años que no trabajaron y se embolsan 100,000, 200,000 dólares que de seguro se reparten con los abogados y también se reparten con estos jueces. Eso ya debe terminar. Esto hay que poner un alto. Estas cosas son las que hay que decir y que veo que lamentablemente muy pocas personas están dispuestas a discutirlas. No le escucho, Emilio. Coronel. Ahí sí le escucho. Ok, gracias. Me parece que con este resumen que usted ha hecho muy pormenorizado, técnicamente hablando de todo el proceso que se ha seguido, legalmente, jurídicamente, revisado todo este proceso, más aún con el aporte que hizo el asesinado fiscal, definitivamente ustedes tienen todas las herramientas necesarias para poder aportar en la Asamblea Nacional, ahora que se habla de consultas, de reformas, etcétera, coronel, para que se logre, en base a esta experiencia, que se aprueben las leyes que realmente se necesiten para que no se repitan estos hechos. Y ojo, para que se termine de cumplir con con la recuperación, ahora con la ley de extensión de dominio, e identificar dónde más tienen estos delincuentes escondidos los recursos del país, del pueblo, de ustedes, ¿verdad? Que son la base de nuestra seguridad, para poderlos recuperar y volver nuevamente a normalizar las actividades del IESPOL. En todo caso, coronel, le agradecemos por habernos atendido esta tarde. Esperamos que el 31 y el 7 de febrero podamos tener una información más clara y detallada también de la parte que falta en el proceso, coronel. Lo dejamos con su despedida para los oyentes del programa Entre Líneas, aquí en Ponte 11, Ecuador Noticias.
Muchas gracias, Emilio, por siempre estar pendiente del tema ISPOL y a los ecuatorianos en general, a no dejarnos atemorizar. Estas bandas criminales quieren sembrar el pánico, quieren sembrar el terror, pero no nos pueden vencer. Sumados, todos estos delincuentes no son más allá de 20,000 personas, 20,000 apátridas, porque esto es la verdad que ni le quieren al Ecuador. Pero yo creo que el resto, la gran mayoría de ecuatorianos, estamos obligados a continuar en esta lucha, a dar nuestro contingente, conscientes de que vamos a caer algunos, pero es el precio que hay que pagar. Lo vivió Colombia, lo ha vivido México, lo han vivido otros países, pero es una lucha que hay que darla inclusive por la patria. Una buena tarde y un abrazo a todos los ecuatorianos. Igualmente, coronel, ha sido un gusto. Gracias, coronel. Ha sido un gusto dialogar con usted en esta tarde y poner al día al país a través de Ponte 11, Ecuador Noticias, lo que está pasando en la recuperación, investigación, el sentimiento de pesar por haber perdido un hombre valiosísimo en este proceso de recuperación de los recursos, como ha sido el fiscal César Suárez. Muy bien la convocatoria del coronel Renato González para que haya preocupación de la familia del fiscal, no solamente quedarnos en el relato de nombrarlo héroe nacional, etcétera. El país no quiere este tipo de heroicismo. Necesitamos que estos fiscales sean protegidos y que sea obligatorio. Cada movimiento que ellos den debe estar protegido para garantizar que haya una justicia transparente y no atemoricen a los demás fiscales en esta república. Muy gentil, coronel. Vamos ahora